me pierdo en la ciudad y las horas de la tarde solo pasan. Todo pasa. Todo pasa. Hola amigos, buenas tardes a todos, bienvenidos. Quiere combatir el estrés, quiere compartir los problemas, la mala onda, está mal aspectado, es un día nublado, pinta una semana fresca. ¿Acaso una lluvia amenace? Una lluvia, y no de dólares precisamente. Aquí está, todo pasa en vivo hasta las 5 de la tarde. Con esta energía, con esta sonrisa, con estas ganas de estar aquí sentaditos, querido Clemente, el placer de saludarte. El placer es mío, Matías. Ay, ¿Acaso ay, ay. una nueva semana que nos agarra medio a contrapierna por el fin de semana movidito que tenemos, pero de todos modos subiéndonos a esta Bien. propuesta que acabas de hacer? Porque después, Arriba. Y desde lo individual también, ¿viste? Uno desde lo individual de repente tuviste un buen fin de semana y decís, ¿puedo decirlo o no puedo decirlo cuando está todo temblando? Sí, para Y mí la verdad que sí. Al revés, te diría casi es un deber y una misión. Es como una buena, o sea, tira una buena, un detalle, algo que te Sí, ponga te contento. aclaro. Evelyn, por ejemplo, viniendo acá a clavarte la mirada es una buena. Porque Sí, se olvidaba el celular y ahora siempre. lo encontró. Bueno, Es una son buena. dólares ese celular. Sí. Hay Ah, que bueno. venderlo urgente. El dólar más. Vos sos dólares. Ya lo sé. Todo ya está lo sé. ligado al dólar, nuestra vida, nuestra historia de que nacimos, todos los que tienen 20, los que tienen 30, los que tienen 80, hablan del dólar todos los días. Igual hay una cosa que me pasa que es que te cambia el ministro de Economía, se va Guzmán, eso Sí. es una interna a cielo abierto, una externa, no me acuerdo quién que le decía así, pero estamos todos con los dólares. El país en general, Sí, no es siempre. solamente los dólares. No me preocupa tanto el tema dólar, me preocupa todo, absolutamente todo. Está bien, del dólar se desprenden un montón de No, cuestiones. el dólar, que el dólar se dispare agrava un montón de cosas porque chequea lo que hay acá arriba de la mesa, lo que tienen en su casa, lo que están escuchando. Muchas de las cosas que están viendo en este momento tiene componentes en dólares, Sí. se producen afuera, entonces afecta absolutamente todo. Ni te digo, después aumenta la nafta y eso se comete todo, etcétera, etcétera. Es una cadena. Está todo una aumentando. En caída libre, ¿no? Abastecimiento, estallido social. Germán Es terrible. Pérez. Vamos, el hombre que nos trae la alegría. Hola, buenas tardes. Muy buenas Y el tardes. equipo de Todo Pasa y la felicidad de estar enfrentando Sí. un lunes. ¿Qué tanto nos angustiamos el fin de semana? Porque por ahí es más leerlo y demás. Yo creo que todo sigue igual por este acostumbramiento que tenemos a las crisis. No sé si llega el momento de la noticia de la salida del ministro y te pones nervioso a consumir tele y leer, o ya estamos tan acostumbrados que... Sí, obviamente hay vicio periodístico, algunas notas leímos, fuimos a buscar algunas opiniones, pero en líneas generales no sé si alteró demasiado el fin de semana. Yo mantuve menos la tele encendida, o sea, traté de no Menos. encender la tele. Para claro. mí Solo hay- deportes, leí alguna nota, no. Para mí sea un factor que es como cuando hay un mundial, estamos en la previa del mundial y los canales de deportes tienen que generar contenido constantemente y muchas veces son debates sobre lo que se pueda debatir. Benedetto a la Para selección. mí no te aporta claro, nada. exacto. Ver en la tele gente especulando con lo que podría llegar a pasar, elijo no verlo. El sábado, Paloma tenía un cumpleaños a las 5 de la tarde, yo me fui a tomar un café, cuando volvemos los los dos con la noticia ya cargada, cada uno con su actividad preferida ante una situación así. Paloma, a consumir medios, yo me hice un guiso de lenteja, hice para la pareja un guiso de lenteja. No, y te pusiste una serie, te pusiste a ver algo. No, está pues, bien. en un momento le decía, si no anuncian un nuevo ministro, no, en este momento no tiene ningún sentido, ¿viste? Pero bueno, está Es bien que hay mezcla una cosa de que te atrae. Especulación con Sí. derrotismo, porque Sí. lo que está asignado todo el tiempo es, uy, ahora, viste, agarrás la cabeza, y a cuánto se va a ir el dólar, y qué va a pasar, y cada vez peor, y ya arranca, este es el único país del mundo, Sí. solo en este país pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Es el único ministerio que nos genera tanto cagazo de futuro, ¿no? Y Pienso ningún de cambio cómo- en otro ministerio Sí. no genera nada, a menos que Es sean este tiempos la- turbulentos y sea el de interior, pero si Claro, no, claro, si claro. no es momento de represión, manifestaciones, no. Emi, ¿cómo dólar se lo te tomó? trajo. ¿Con calma? No, me lo, Está todo mal. me lo tomé con calma. ¿Estuviste viendo el de portón toda la- verde? Mazo, El mazo. portón verde. El ¿Estuviste último clavada en el momento reality del del portón verde es espectacular. Portón pero- verde de la Quinta Olivo, ¿no? Un tanguito que se llama Pero el no portón pasaba verde. absolutamente nada. Hice una mezcla entre Paloma y Clemen. Tiré medios, una barridita. Dije, no, mejor en vez de intoxicarme con esto, voy a esperar. Esperaba un Martín Rodríguez, un Tinta Limón, esperaba otro tipo de columnas. Y en el mientras tanto sí me causaba gracia los memes. Twitter. Memes en Twitter. Y después de un momento dije, yo debería tomarme esto más en serio. Sí, vos al borde de ser el viejo choto de la mesa, que un poco ese es mi lugar,
Ya hay algo con el meme que me parece medio una. No sé, un Dígalo. problema, te diría. Es como alguien. Parate arriba de un tuit o de una opinión de un personaje relevante para el país o para el mundo, te diría. Abajo hay 500 ironías, Sí. 500 sarcasmos, 500 memes, 500 chistes. Digo, no sé, el Papa, parate arriba del último tuit del Papa y hay 500 tipos poniéndole un meme del perrito, un meme de no sé qué. Siento que nos vamos a enterar que el mundo se está acabando y la ambición de la mayoría va a ser, uy, ojalá que mi meme sea el último que vean todos antes de morir. Para mí hay dos cosas ahí. Por un lado tenés el meme, que es parte de la cultura en la que vivimos. Por otro lado tenés la opinión inmediata Sí. y poco y muy superficial, que es la a la que Concurso de sarcasmo, de el- quién es el más ingenioso. sí, está bien. El problema es que el debate político, de la clase política que tenemos, se contagió de eso. Para mí el problema lo tenemos ahí. Si hay un buen meme, porque yo te digo algo, vos No, decís lo del son meme. me hacen reír los memes, Por son eso, divertidos, para hay unos mí- que me gustan. Para mí hay algo muy ingenioso No estoy en contra. en el usuario de Twitter como equipo de producción buscando datos. Cuando no hacen un meme, sino que encuentran algo. Ejemplo, Batakis tiene una foto con Schiavi. Googleás Batakis y la primera foto que te aparece, porque es hincha de Boca, Sí. lo cuenta. Y, Escribe River con B larga. sí. bueno, claro, pero cuando empieza esa especie de perfil en redes, ¿viste? Cuando dicen, es hincha de Boca. Se tiñó el pelo de tal cosa. naranja. Claro, como la esa foto cosa- la apoyando a trabajo Milagro colectivo. Sala. Claro, eso a mí no me jode. gusta. Pero Eso no me pareciera jode. que ese es el perfil de, Sí. De consumir la mina, el humor, las claro, la 5 parte- memes que aparecen de ella. Lo que sí me di cuenta es que con los memes que me empezaron a llegar por WhatsApp, algunos me parecían irrelevantes y caí en la lógica de este mundo, que es que cuando había alguno que pensaba como pienso yo, ¿Te gustaba? me gustaba. Sí, claro. Eso me pasó. El problema Sí. para mí es cuando de un lado tenés un gobierno que, vamos a profundizar un poco más, pero tenemos un gobierno que es un desastre todo lo que están haciendo. Sí. Esto es único. Tenés a la vicepresidenta dando un discurso y el ministro de Economía renunciando En el mismo, en momento. simultáneo. Y el discurso es criticando al presidente. O sea, es un papelón. Por un lado, eso que no están ni a palos a la altura, por lo menos de lo que se suponía que iban a representar. Y por otro lado, la oposición también nunca, o sea, jamás hace algo constructivo. De todas Pasa formas, la que oposición venimos, acá creo, no tiene nada por que ahí ver. se digo, ¿eh? encadenan dos gobiernos muy fallidos seguidos, Sí, ¿no? O sea, sí. dos gobiernos con mucha Mira. problemática de diferentes signos políticos, pero. La noticia de la renuncia de Guzmán llegó, en mi caso, mientras estaba escribiendo el guión del TP que viene, que es ¿por qué está tan cara la ropa? En un momento dije, tengo que arrancar todo de nuevo. Sí, o sea, sí. los números ya estaban viejos. No, pero me reinteresa eso, la cadena de producción y cómo es que alguien se va afuera con la diferencia que hay de precio y te dice que es más barata la ropa afuera que Y lo acá. que empezaba a ver era esto, tipo, bueno, y al toque de eso me llega un mail sobre un presupuesto que había pedido. Digo, este presupuesto ya está viejo. Claro. Y era eso, y no era algo que, o sea, no era un viaje, es algo que quiero poner, o sea, una renovación de una cocina, un horno. Ese horno hoy ya está más caro. Entré hoy, de hecho, pensé en comprarlo el domingo a la noche, sacarlo Sí. con cuotas ahí. Y el tuit de Maya, ¿no? El dólar el lunes casi un meme. Casi un meme de Maya porque Adriana Aguirre totalmente dolarizada. Sí. Un poco lo anticipó. Su ¿Qué vestido vale billetes más tenía, hoy, ¿eh? Matías? Sí, cantan todos los Franklin, digo los Washington. Sí, sí, increíble. ¿Habrá gente que habrá retocado ella precios simplemente Sí, por claro. Sin todo? duda, sin Sin duda. duda. Pero Había- gente que ya estaba perdiendo duda. antes de la Claro. supuesta devaluación que estamos todos esperando. Y un momento de paranoia colectiva fue la apertura hoy del home banking, 10 de la mañana. Nadie cerrado. podía entrar. Nadie Ah. podía entrar a su home banking. Están habilitados para que compren los $200. No, Estuve nunca estuve averiguando. habilitada desde- $200 ya los pueden comprar. hace si años sos que no lo brujo, puedo. comprarlo. Igual si $200. alguien quiere. No, Nunca no. los pude comprar. Todo es, pero aparte, esto que te digo, trastoca. No, parece que lo de Borja se cae porque el central no autoriza. Vidal no alcanza la guita para que Boca le ponga al Flamengo. Coldplay, los 10 River, empezamos a mirarnos todos entre nosotros, pasándonos Sí. señas. Che, ¿qué va a pasar? Como trastoca absolutamente todo. Sí. Entonces es inevitable, aunque sea mencionarlo. Sí, sí, sin duda. Es sin duda. triste, es triste. Pero bueno, venimos de eso y después está esta cuestión de o le metés y te quedás viendo todo el tiempo, leyendo todo el No, tiempo, no, o no, metés un escapismo. A la noche, el sábado, no, yo terminamos no. viendo Stranger Things Excelente. y a mí me encantó. Vi Yo la primera muy de las fan, dos muy que fan. faltan y me gustó. Ahí. Estoy esperando la última para definir, pero venga, es entretenimiento. a mí me Mis encanta. hijos obviamente fueron a casa de amigos, un evento para millennials. Sí. Es un evento, se reúnen Sí, como. sí. El otro Pero problema de ¿quién las lo vas a redes con Stranger Things es que ya no le tengo miedo al spoiler, le tengo miedo al chiste que supone spoiler, o sea, Claro. que me termina spoileando a partir de un chiste. Sí, claro. Y no me tenés que poner una imagen del capítulo para que yo diga,
a veces es mínimo el comentario que haces, siento que ya me cagaron el final. A mí me spoilearon algo muy relevante en redes. Alguien me quiso comentar algo y asumió que lo había visto inmediatamente o que lo había visto antes y me lo spoilearon. No me arruinó nada, la verdad, no me cambió nada. Pero me encanta Stranger Things, me gusta, y me gusta que en una época en la cual la nostalgia también es una suerte de commodity que tienen la mayoría de los programas, lo utiliza muy bien. Están bien todos en los 80, pero no está todo el tiempo haciendo referencia a dónde están o mostrándote el muñequito, el póster, pero cuando te mete una referencia es tremendo. Es inequívoco, En el ¿no? último capítulo suena un tema de Metallica que se llama Master of Puppets y está tan bien puesto que generaron una escena icónica y que No está todo el mundo. spoileé, no spoileé el está momento bien. de Master of Puppets, spoileando, por te das favor. cuenta. Eso no es un No, spoiler, igual eso algunas no es cosas de los 80, como la Unión Soviética y demás, un poco más lo explicable peor. para el fenómeno norteamericano que para el resto del mundo, que decís, esta caricatura de la Unión Soviética. Y aparte es está bien, floja. Esa es la basada peor en parte. hechos reales. Esa es la peor parte. menos entretenido, me parece. Yo tuve una cuestión el fin de semana que tuve demasiados planes. ¿Qué pasó? Y estoy en ese momento de convertirme en una persona madura, grande y lo suficientemente sabia para decir, no tengo que hacer tantos planes. Mucho plan social. No Quedarse en casa, los planes sociales. Sí, mirá, planera. Planes sociales. Mirá, mirá No cómo- quería meter el Está, tema. no, pero planera, se nota para 17 que millones de jugás, planes Vos sos sociales. Todos tenemos un límite de máximo, ¿no? Con respecto a cuántos planes puedes hacer un día. Uno por ¿Cuánto día. te pesa no hacer nada, quedarte en casa? Un montón. Un montón. ¿Pero por qué? ¿Por, no estoy aprovechando Y o el por FOMO, sacar a claro, pasear a y- Ramón? Y por tener, claro, porque Ramón viva experiencia. Yo pensaba al contrario con vos, que ir a la plaza ya es un plan. A la mañana sí, te sí, fuiste sí, a la plaza claro. un No, rato, por eso, Ya pero- está. vas a comer, ya. Sí. No, y el planetario, paseíto a la con tarde, eso no. estoy bien, con ¿Y eso el estoy bien. planetario? ¿Fuiste al Fuimos. planetario? Claro, por ¿Sí? eso te digo, tuve 3 planes sábado, 3 planes domingo. Ah, ¿Y demasiado. qué hiciste cuando te despertaste después del planetario? Vos sabés que dormí un ratito. Sí, sí. Pero dormí un ratito porque yo estaba muy cansado. Es espectacular. lo A del eso se planetario. va. ¿Sí? Es espectacular. Ramón durmió. No lo también. conozco, tengo No, que ir. Ramón le gritaba a la conductora del evento que contaba un cuento, porque es un viaje de un pirata que viaja por el espacio, y le gritaba porque nos enteramos que Plutón no es más un planeta. ¿Cómo que no? Ah, es un claro, plan? no es más Se un devaluó. planeta. Nos Se queremos devaluó. morir. No. Y Ramón le gritaba, ¡y Plutón! Le gritaba. Hace bastante igual. Devolveme a Plutón. No, devolverme Pero a él, Plutón. ¿cómo se lo explicó? Se fue a la B. No, que era muy chiquitito, entonces lo dejaron de considerar Terrible. planeta. Una porquería. Es como Bochivo se fue a probar Y a a un San nene le Lorenzo. dice eso. No lo dejaron entrar porque No, era no, chiquito. eso Esto lo no es para explicaron, vos. Zanetti pero- era independiente, es demasiado chiquito para. Increíble. Pero increíble. bueno, cuando te das cuenta que hiciste muchos planes, en un momento decís, ¿y cuándo voy a tener un ratito para hacer nada? El famoso para Que tirarme no a la es cama. mentira de hacer nada, porque te pones al No, catálogo yo de hice Netflix, nada. te puedes hacer algo. Yo hice- O lees. Pegué una siesta, Matías. No, siesta es un éxito. 3 La horas. siesta es un 3 éxito. horas. Yo 3 también me horas. quedé Dolor de siesta de 3 cabeza, dolor de horas. cabeza. No, sí, me levanté más boluda que de costumbre, pero me levanté, hice un ojito así, miré la casa totalmente en silencio, el gatito al lado mío y dije, El Sigo. gatito ¿para libre. qué? Sigo. ¿Para qué? Yo tengo un amigo que es terapeuta y se armó la semana para laburar de martes a viernes a full. Está muy Entonces, bien. tiene el fin de semana Y el lunes. con la familia, los hijos, y el lunes le queda solo para él. ¿Y qué hace? Hola. Relaja. Pero va al Va a cine, cafés, se va a queda, cafés. toma un café, Claro, se sí, despierta esas cosas, tarde, sí, lee. Lo que uno hace el domingo, él lo hace el lunes. Sí, exactamente. Ustedes son, creo que esta mesa se divide, hay 2 equipos claros A de ver. el que dice, ¿qué hacemos el fin de? Y yo creo que hay 2 integrantes de esta mesa que es más, tratemos de hacer lo menos posible fuera de casa el fin de. A ver, ¿Querés dividir quién la mesa? va para qué lado. Creo que Clemente Cancela y quien les habla los tenés que sacar con un fusil desde su casa. Y en los otros casos son más salidores y más sociables. Creo que cuando hay chicos pequeños no te queda otra que No te queda salir y Claro. tener que entretener. No, yo estoy en el equipo de ustedes, ¿eh? Yo estoy en el equipo de ¿En ustedes. serio? Sí, absolutamente. Tenía más salidor. Salgo poco, pero nada, me divierte y si me pongo a pensar, seguro que hice cosas. Pasa que hice miércoles, jueves, viernes y ya está. ¿viste? Yo lo que te voy a decir es que no es que me quiero quedar encerrado. No, no. La vida Pe- te pe- lleva. La vida a veces me lleva. Lo que sí me pasa es que no me da culpa si me quedo encerrado. Para No, nada. no, para nada. Pero por para ejemplo, nada. el domingo que sí me dormí una siesta de 3 horas, también persiana baja, todo, pero antes había un lindo día y le dije a Paloma, la voy a buscar a mi vieja, la traigo, comemos, almorzamos con ella y yo como que quise hacer un plan, sentía Claro. que el día me imponía el plan. Igual Ahora, el plan era sí, quedarse adentro comiendo en familia. no importa, tampoco. es un montón. Pero La es tuve un que ir a montón. buscar a la vieja. No, Ah, aparte, está bien, está bien. Y en estos a los que nos gusta estar en casa, ya que haya uno que no es de casa, es una salida. Claro, Sí, es claro, una salida. computa como salida. Lo que me doy cuenta que lo que ya no me gusta es manejar el fin de semana.
Como subirme al auto y tener que hacer muchos viajes en auto. ¿Te A mí no embole? me molesta porque está más tranquilo el fin de semana. Claro. No, yo Domingo. llevo y traigo, soy el Matify. Yo te llevo y traigo Bueno, todo vos el estás en un tiempo. momento- Competencia deportiva, llevo partido de fútbol, partido de Boliche, básquet, llevame, boliche. traeme. Boliche, sí, pero no, ir a buscar ya, olvidate. Ah, no. Sí, nada, alguien va a buscar. Y una cosa que a Imposible. mí me gusta mucho es ser parroquiano de algún cafecito. Como que me copa eso, ¿entendés? Como, pero lo tengo desde chico, no sé por qué, pero Te me vas gusta. al café con un librito, con Me voy al café, música. agarro una de las perritas, las llevo también. Y ahora voy mucho a uno de caballito. Entonces me ¿Y subo comés al auto. o solamente tomás café? No, me tomo un café con una cookie. Pasa que y el café me re gusta. 20 minutos dura ese, Claro. ese plan para mí. Ese No es malo. que estás No. 2 horas. Vas a almorzar y te quedas 1 hora y pico. Sí, sí, sí. Pero un café. Pero un café con un 15, librito 20. dura una hora. No, y Quedás aparte una después hora viene con el un café. dueño, me quedo charlando un rato. Como que me gusta. Y son vínculos que además están buenos, porque estás charlando un rato, la estás pasando bien, después te vas. Vos listo. naciste con 80 años, ¿no? Es probable, es probable. ¿En sí. pijama vas y pantuflas? No. No, ¿Nunca pero. saliste a comprar en pijama? No. Salgo, en pijama no uso, pero en pantuflas sí salgo a tirar la basura en pantuflas. No, sí, mentira. Sí, yo un montón de pantuflas veces. salgo. Pantuflas Pero te salgo. llevas toda la cacota de la A calle. cualquier hora. atrás. No, trato de no pisar la caca de mí. Pero Sí. donde no la ves igual está. Sí, Qué bueno, bueno. para vos hay caca en toda la calle, es de caca, no es de asfalto. Mar de caca. Bien. No es de No, cemento. tremendo. Vieron que cuando uno busca un departamento, muchas veces en la ecuación mete a ver qué tan cerca hay un subte para poder Sí, sí, mover. parada de bondi, o comunicado. la avenida. ¿Qué línea pasa? De esas variables, ¿ustedes prefieren que el barcito copado, la panadería buena, ¿entendés? Como una cosa panadería que tenga es que fundamental. tener Creo que no lo evaluaría el barrio. chino cerca, que Y igual... el chino cerca tienen todas las calles. Claro, todas las calles no del hay mundo. ninguna que no tenga cerca, no sé, No, tendría en que estar en Coglan, situación de yo búsqueda. en una época viví en Coglan y estaba el chino más cerca, para cualquier lado estaba a 3 cuadras. Me parecía un montón. Un montón. Un montón. 2,5 en general suele ser el Hasta ahí límite. te lo agarro. Sí. Es el límite. Bueno, sí, a moverse un poco y salir a comprar. Un fin de semana que tuvo bastante deporte también, por más ¿Verdad? que no Sí. arranquen los torneos europeos. Semana de Copa, mañana juega Boca. Y Después de la derrota con Banfield el día 3-0, viernes. se comieron 3 goles En los el primer dos. tiempo. River y Boca se comieron 3 goles. Todos los que jugaron Copa perdieron, menos Talleres, que le empató a Tigre sin jugar bien, pero perdió Colón, perdió Vélez, perdió River, perdió Boca, perdió el Corinthians. También 4-0 con el Fluminense. Jugó la selección de básquet con un campazo increíble en el primer partido. Y ayer fue Nico Brusino, ¿no? El que la rompió. Y también. Facu también jugó bien ayer. Y Facu jugó muy Trey bien. Young le dedicó un tweet. Estaba viendo Muy bueno. Argentina-Panamá. No, vio un highlight y lo reposteó. ¿Y qué puso, Muy por bueno. favor? Y puso, lo elogió. Ahora te lo paso. Muy bueno. Es el hito del domingo para mí. Lo que pasa es que lo que jugó Por el encima de la viernes, selección. el viernes fue contra Venezuela el jueves. El jueves, eso fue un hito para mí. Fue la rompió. Que diga, soy un jugador de NBA y yo solo arranqué 14 abajo el último cuarto y lo gano solo. Sí, sí. El abrazo del Che García, ¿lo viste? Sí, sí, Che, Llamativo, descontrolado. llamativo. No lo soltaba diciéndole gracias, gracias, gracias. Sin voz. En un momento ya sin voz. Todo roto, sí. Es sin voz de que nació, me parece. El Robbie Williams. El Che García. argentino. Y el VAR, después hablaremos con Leo Gávez, pero el problema para mí no es el VAR, el problema es el arbitraje, porque me parece que este fin de semana han cobrado cualquier cosa. Sí, sí, sí. Un montón. Sobre todo el offside que le dan el gol que le dan a San Lorenzo de Ese Jeremy fue James. gravísima. Aparte, hay en alguna red, vi la captura de el VAR con el plano, son 15 jugadores en fila y una rayita que decís, Ah. paró 5 minutos y cobró esto. Ese me parece, ese y el penal que le dan en contra a Racing, me parecen de los más graves de todos. Pará, y hablando de tecnología y aplicada al fútbol, lo que anuncia la FIFA para el Mundial de Qatar. Las cámaras debajo del pasto y no Claro, sé qué. esta cosa del offside, no sé si Eran cosas no se malas. enamoren del VAR, tampoco es que es una chica de 28 años. Vamos, No, Clemen. Para no caer en el El delito, ¿no? espectáculo para Bien el que va a la cancha es Que se vayan a Cuba. totalmente confuso. Esos 5 minutos. No sabes bien qué esperar para gritar pasa, un no gol. viste qué pasó, porque tampoco tenés No hay repetición repe. estando en la cancha. Este es un quilombo, no sirve para No, nada. malísimo, malísimo. Bueno, Bueno, buen fin de semana. dentro de un fin de semana. ¿Vos, Germán, estuviste bien el fin de semana? Mi Tenés que ser el preocupación de esta positivo. semana fue que comí medialunas todos los días la semana pasada y estoy muy preocupado por ese ¿La comiste entre comidas o también fue el almuerzo una medialuna no, con jamón mucho y queso? café. Me cuento a tomar café y para mí tomar café sin comer nada es una estupidez. Entonces me pido una medialunita. No me alcanza y me pido otra medialunita. Te las vas ¿Manteca o pidiendo grasa? de a una. De las a vas una. pidiendo. ¿Tenés más gente pidiéndote tomar un café ahora? ¿En este último tiempo? No, a mí me gusta, siempre lo hago. Lo que pasa es que antes por ahí hacía solamente, me animaba el cortadito solo y eran 20 minutos y chau. Y ahora como en el medio. Y eso no me hace bien. ¿Pero qué temes? ¿Que te haya Colesterol. Y estamos hablando de que por Sí, lo menos es- hay entre 5 y 10 medialunas por semana. Claro, me zarpé, me zarpé. Es mucho. ¿Manteca o grasa? Manteca. ¿Cuándo te haces el chequeo?
Ya me hice en marzo, salió bien y eso me dio cierta impunidad. 2 meses de impunidad. El que esté hecho mierda, se hace un chequeo y le dicen, no tenés nada. Tira igual. ¡Esa! Tierra liberada. Sí, pero ubicás, ¿por cuánto zona tiempo, liberada. Matías? Pero Fue ¿por al cuánto bar, Ah, tiempo? fue al listo, bar. viste, un lechón adobado con pizza. Pero ¿por cuánto tiempo tenés margen ahí y para volver a Hasta el preocuparte? próximo chequeo. Hasta el próximo no. chequeo. Echón y Damajuana, ¿no? Lo viví A los durante 3 tantos meses años. empezás a decir. Claro, Abrió pero la ¿te puerta, haces un no chequeo tiene- de vuelta a los 3 meses? No, No, es anual. no. Es El hecho anual. mierda de la familia que fue, es el más sano de todos. ¿viste? Que Increíble. Es el que mejor está de todos Salvo nosotros. que a mí me hicieron un chequeo cuando después del colesterol alto me dijeron, bueno, vamos a hacer una dieta así, asá, y era recontra estricta, y a los 4 meses hice el chequeo y había bajado 2 puntos. Bien. ¿Está bien? Es algo. No, nada, Ah, nada, no, era no, no estricta, entiendo nada. recontra No entiendo estricta. nada, no es mi Era problema. para muy poquito. chequear si era la alimentación o si la hipótesis era que era genético y la Claro. alimentación iba a cambiar un poquito, no mucho. Me mata La que edad de Me tus maté, arterias. me maté, no comí nada, 2 puntos. se parece al tratamiento que estoy haciendo con una de mis perras. Viste que tienen un problema, Soy tu perra. le dan algo, La 2 perra meses que después. defeca Ensayo adentro. horror, ensayo horror. Tengo este ¿Estás con problema. esa? La perra sí, No. de golpe ¿Piso tiene algo. o- Hizo un par de. ¿Adentro del living? Adentro de casa, No sí. me la Adentro conté, de casa no me la metió y tenemos un problema enorme al borde de escalar a consecuencias. Tenés que llamar a ¿Cómo un cuál? ecólogo. ¿Cuál es la Letales, consecuencia? letales, No, ¿cuál letales. no? Dejarla tirada a la calle. No, No, yo no, pero ya empiezan ¿Duerme los afuera, reclamos no? de, claro, de que No, de que no. así no va. Así, si esto va a ser así, Es no, un perro. ¿La sacan no va mucho? más. No sale más. Y bueno, Pero quizás- tiene un pero par. puede tener que ver con ese Referencia. Hace en detalle. el jardín de casa. tiene un jardín. Hizo en el jardín de casa toda su vida y de golpe ahora está haciendo adentro. Pero no tienen un horario más o menos del que le gusta defecar. No, a la mañana y supongo que a la noche. Pregunto Y que yo, arranque- pregunta de Yahoo Respuestas. No tengo ¿No muy tendrá claro. frío? Y no quiere salir. Claro. Para mí tenés Ponele que a la saber. noche. Es a la noche cuando dormimos, porque te despertás y encontrás. Y pero ella no tiene, por ejemplo, una cuchita Tampoco en siempre. el patio, como para No. que esté ahí hasta que haga acá, que después le abren la puerta para que Esa es entre. buena, ¿eh? No, sale al patio a hacer sus cosas y vuelve. Y la otra no, es no va empezar- solo. Está cerca de humanos. Tiene Claro. que ir arriba de humanos, cerca Va a de tener que Claro, empezar claro. a hacer, si bien no la sacás a caminar, hacer la salida con ella al jardín para que haga pisicaca con horario. A la mañana y a la noche la vas a tener que acompañar y La hablar. Vos decís otra, que lo- Matías. Vos decís que lo entiende todo, que Sí. ella entiende No, perfecto. si estamos No, pero presente va Yo a le querer hablo y estar con la vos. felicito Se cuando va hace acostumbrando. afuera, la ¿En serio? reto cuando hace adentro. Sí. Sí, claro, La- bien, muy bien. La otra, acaricio, Matías, premio. hocico en la caca. ¡No! Así, ¿viste? Esa no funciona. Esa Para es mí, increíble. para mí es increíble. Hocico, bife y ya está. Es como la de señalarle al perro que vaya para algún lado. Ah, vi la de Mr. Bean. Vi la de Mr. Bean. ¿Está Con buena la la de abeja. Mr. Bean? Sí, capítulo de 10 minutos. ¿Está buena, divertida? Sí, tiene algunos momentos que, o sea, qué sé yo, podría haber durado 3 capítulos ¿Cuántos menos. capítulos Lo que viste? 9. Sa- No, lo entero. Sa- Ah, ¿Lo viste 90 todo? minutos de Mr. Bean. Sí, Impresionante. no, vi 4 o 5 y después vi los ¿Saben qué 4 le o duele a 5 que me Rowan faltaban. Atkinson? Que le digan Mr. Bean. Sí. Sí, es verdad. No, es es, verdad. es que no tremendo vean, Mr. Bean. Tiene momentos brillantes y algunos momentos que son cualquiera, absurdos, que no tienen sentido, que están mal. Te doy 300 Pero mil igual me dólares. divertí. Te doy 300 mil dólares y te despertás parecido a Mr. Bean. Es un genio. Agarran. Es un 300 mil genio. dólares. Por 300 mil No, dólares no. agarro. Juan, el otro día te Lo que sea. dejaba sodomizar Cualquier por cosa, 20 pero dólares. soy La yo. guita que tiene Clemente para soltar por Sí, una sí. Mejor, ahí tengo nimiedad. dólares. No, No, impresionante. no, no. Hoy te lo agarro. 300 mil Hoy- dólares es muy hoy Bataki tentador, te lo pero, agarra, pero te lo la agarra cara, Bataki, sí. pero la cara de Mr. Bean es jodida. Y bueno. De El por otro vi- día, ¿qué de era lo por que vida. aceptaba por 20.000? Lo que sea. No, no ver el mundial. Que para mí hay mucha moneda de cambio para no ver el mundial. Y eso que No, me gusta el obvio. fútbol y quiero ver a 300.000 Argentina. por la cara de Mr. Bean. No, Yo, Juan, te banco, por 20 mil dólares no miro el mundial. Yo también. Pero no puedes Yo ver por nada, 10.000, ¿eh? Por 10.000 tampoco. tampoco. También. Yo empecemos a pensar en 1000, ¿no? 1000. Y encima, Por 1.500 un partido de grupo no lo Por un miro. canje en un Eran un 20.000 restaurante el bueno. viernes. $10.000, pero te aseguro que Argentina es campeón. Y vos no viste nada, ni Es duro, repeticiones. es duro lo que No vas a poder ver después No, tampoco. sobre todo que haces ese domingo a esa hora de la Claro. final. ¿no? Tenés que ir al Domingo, campo, 11 de la directamente, mañana. sí. refugiarte. No ¿Quedará tenés algún manera. argentino que no vio el gol de Diego en el 86? Sí, para mí sí. ¿Vos viste cómo hay rating? 48 puntos. Hacés la cuenta, decís, hay 20 palos que no lo vieron. Como, Pero lo ven después, lo no ven son después. 40 millones. No, pero hay una señora que vive en Palme, Villa Constitución. Le importa 3 carajos. Y sí, hay mucha gente El que no país le es importa. enorme. Está lleno de gente muy diferente. Sí, generalmente en las familias hay la mitad quizás no son futboleros. No les Pero el interesa, gol de futboleros. Maradona de los ingleses de alguna manera obvio. lo ves. Ese No para sé. mí lo vio la mayoría. La mayoría está bien. Sí. Totalidad no me atrevo a decir. Sí, pero No. ¿quién puede? 90% de la población lo vio. Saca adultos muy mayores y Pero poco pará, Niños, interesados. se les
les ocurre bebés, algún, niños, sacalos. ¿Se les ocurre algún evento que lo haya visto la totalidad Nada. de la No hay. población? Para mí, Es lo que que esos más- son los eventos de más rating son esos. Sin embargo, no es Lo de La la llegada luna, de la no, luna. para mí no. ¿No? Para mí en Argentina, acá en Argentina lo que más se vio Había es el gol de Diego. Muy pocas teles. Y lo- ¿Qué más? ¿Segundo puesto? segundo, después del gol Algo de- de Tinelli. Algo de Puede Tinelli. ser, ¿eh? Para mí después ya entramos en un pelotón de cosas Claro. peleadas como La salida del Casamiento de los helicóptero de, enanos de la Galán. Rúa. velorio de Diego. Velorio de Diego. No, pero son todas de Diego. Y No, sí, pero algo de sí, Messi. La salida del helicóptero de la Rúa. ¿Qué El sé yo. velorio de Néstor. Puede ser. Velorio de Néstor. Velorio de Eso, hay Perón. mucha gente que- Y pero en y ese si no, momento. velorio de Pasa que Monti. también 19 y tenés 20 de que. diciembre, quizás. Pero pensalo en épocas de ahora, de mundo Claro. más globalizado. Sí. El velorio de Perón, no sé, por ahí fue mucha gente, pero por tele no. Claro. No, pero después ya, yo digo contando los que ya lo vieron después en diferido, en Repeticiones, repetición, sí, sí, YouTube. sí, te Para falta mí lo ver. de Diego de los ingleses. Es lo ¿será? más cerca a la unanimidad. Sí, para mí sí, ¿eh? Para mí no hay otra cosa. Y después ya el segundo corre muy de atrás. Muy Puede de decir que atrás. si Puede pedimos ser. oyentes, si alguien ya me dice, no vi el gol de Diego, nos está mintiendo. No se está Pero mintiendo. no es el hecho más destacado de la historia argentina, es el Pero hecho se- más visto. se lo el tiene que más haber- visto de la historia Pero tenés argentina. hasta que haber topado, no que lo vayas a buscar. Claro, exactamente. Te lo En topás. vivo, En una menos de la mitad del publicidad. país. Esto me en vino a vivo, la- menos de la mitad No, del sí, país. de en acuerdo, vivo de sí, acuerdo. menos de la mitad. En vivo No, menos de pero la para mitad. mí tiene que ser el 70% del país No, te ha visto partido. una vez- Yo había Por nacido, favor, yo había ¿no? nacido y no lo vi, ¿Cómo era lo estás muy viendo? chiquito. No, yo lo vi. Una vez me mandaron una revista a la otra red, una revista Cool. Y había notas con artistas conceptuales y demás. Y contaban parte de su vida. Y había uno que se jactaba de no haberlo visto. Por supuesto, te va a ganar de darle un bife, obviamente. Pero decís, aparte se no te jactaba. creo. ¿Viste? Aparte era, no te creo. Yo no le creo, no creo Tenés que hacer un esfuerzo para no verlo ya a esta altura, porque te enterás igual. Para mí no hay nadie que no lo haya visto. El momento en que Marcelo Corazza Gran Hermano, son esos momentos eso únicos en la historia. Marianela Mirra. argentina. A ver qué dice la gente, por Me favor. parece que lo que vio a nivel mundial por toda la población histórico, pico de rating fue el rescate de los 33 mineros. Hay que chequear ese Ni me lo dato. acuerdo. No, sí, yo me lo acuerdo ¿Me y acuerdo? fue un pico mundial. Para mí, Sí. pico mundial. Feynman atrapado en la carcasa que habían ideado en C5N para mostrar cómo salían, se quedó atrapado, lo sacó el doctor Sim. Bueno, No, pero eso otra, no, pará. eso ni me lo acuerdo. porque- Caída del muro de Berlín. Impresionante. Asunción de Papa, con el día que Sí. asume un Papa, o no sé, Obama gana las elecciones. Hay Velorio cosas de que- Juan Pablo II. Y sí, son eventos. Te Lady digo una Di. más triste, te iba a decir casamiento de Lady Di, Príncipe Carlos, Sí. por ahí en el 80, Y el- pero el de ahora, el hijo, el pelado, no me sale el Sí, nombre. sí, sí, William y Harry. William y Catalina. Kate Middleton. Kate Esa. Middleton, Bueno, eso después Esa es es uno su de los hermana eventos Pipa. más vistos en el mundo. mucho más linda que la Lo hermana. más Sí, visto sí. después del gol de Diego fue la pelea de Torri en Crónica TV por la pelea de Mauro Viale. Torri Una contra de esas Mandia. cosas seguro. Para mí, Viales Samir quedan muy pocos sin haberla visto. Es verdad. Sí, ¿verdad? es verdad. Hay un Muy montón de pocos. gente Por que no la YouTube, vio. ¿Tu familia la vieron todos? Hay un montón. Sí, para mí todos. Para mí, incluyendo mi tus mamá no la abuelas vio. que no están. No, hay un sí montón la de- vieron. Mis la vieron. Para mí, abuelos mi no vieja vieron no la la vio. pelea de Sí, Samir sí, y Mauro. Para mí, mi mamá no vio la pelea de Corina Mauro Viale. vio la pelea. Para mí no la vio. En algún momento el TBR lo vio, en algún momento Sí, sí, televisivo no, lo es vio al imposible paso. no ¿Sabe verlo. lo que es? O sea, lo vio y dice. No, esto había es una Samir pelea, Viale. una peleita, un viejo pateando. La de Torri es menos vista que la de. Ah, la de Samir Torri es y muy Mauro. violenta, además. Poison rompiendo el estudio de Ritmo de la No Noche. tanto, Mano negra, no cero tanto. por mí. Sí, no tanto. Más, Es difícil. más. Hola. Las Torres Gemelas, Torre la vieron Gemela, todas. Torre Gemela. La madre, ¿cómo no se me no me Más lo pleno, acuerdo? seguro. ¿Cuánta gente no vio? Tengo una pregunta. ¿Vos Abrazo. Está Corina el La teléfono. tengo a Corina. Para, Sí. estás. ¿Vos viste la pelea de Mauro Viale con Samid en vivo? No, en vivo no. ¿O la viste alguna vez? Vi una parte, digamos, no en el momento Adentro. justo que sucedió, sino que lo estaban pasando en otro canal. Porque Se topó. No, para saber nomás. Te saco del speaker. Después hablamos, mami. Gracias. No, pero ahora preguntarle cómo Eso. está. Uno, Está bien, con está el bien. temor a que haga un comentario. Sí, sí, sí. Del lado más de Samid. Te saco del speaker, mami. Te saco del speaker, mami. Que diga, Samid tenía razón. Que lo ajustició. Es como que uno fuese Alberto ¿Cómo en se otra llamaba? cocina. ¿Cómo se llamaba? En vivo no lo vio nadie. Tenía 7 puntos, 5 puntos, Sí, no yo sé, no que me en lo ese acuerdo. momento era nada y hoy es el pico de rating. Exactamente. Pero después la vimos todos. La Sí, vimos todos. exactamente. Casi No. tanto más que el gol de Diego. Sí, lo de la Torre Gemela Torre Gemela. es cierta. Es que ese es Ah, el bien. hecho. Imagínate cómo está el mundo. Mira, es el hecho más impactante de la historia contemporánea para mí. Para Para mí sí. Para para ¿Más mí que, sí. evento. más que el muro? Sí, porque el avión chocando la Sí, torre, sí, la segunda, ¿no? Ese es Tremendo. el momento. Ahí arranca Yo la de vida. hecho, ¿cuántas veces lo viste? No. ¿Cuántas veces lo viste? Yo creo que lo vi 1000 veces. Impresionante. Pero Yo
mí. Sí. Cada vez que lo estén dando, Sí, me sí, quedo. sí. Y aparte, por suerte, Bueno, pero ya había mucha vamos. camarita, entonces tenés Y varios el primero planos. el plano es muy flojo, ese Sí. que gira la cámara desde abajo, que lo Sí. ve venir. Pero el segundo estábamos todos mirando, estaba en vivo el mundo. El que gira la cámara y Es se ven los impresionante. primeros- Y Por eso aparte ahí se había habla de algo- una planificación perfecta en ese sentido. Si Sí. es que realmente estuvo todo planificado o salió así, 10 minutos más tarde están todas las cámaras en vivo. Y recuerdo algo de simultaneidad también, de llamar a un amigo después de que pega el segundo y estar comentando. Y mientras comentamos, vemos cuando caen. No, es impresionante. Eso es Y histórico. me Historia, historia. El Tremendo. salto de Jordan, Sí. Germán. Ese Eh, que es que la enorme. vuelca. Ese- Es un póster, sí, hay pero un poco Jordan. no compite para mí con Pero Torres claro. Gemela. No, con Torres Gemela no, pero digo. A nivel deportivo. Estoy tratando ya de ir a los 10 eventos más vistos. No, ahí sí la de la luna me La de parece la que luna había me dicho de parece. mí. Ah, claro. Que ese- Llegar No, al para hombre a la mí luna. el cabezazo de Zidane le gana a la luna. ¿Sí? El No. cabezazo Sí, de para Zidane mí a sí. Materazzi le gana al hombre pisando la luna. Ah, no, Que todavía sé, está- no sé. 69, no hay tanta tele. ¿Qué? ¿Un documental de Apolo 13? Tengo varias preguntas con respecto al coso. Mirá que yo soy pro creer, ¿eh? Sí, pero- ¿Cómo lo grabaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿Cómo lo grabaron? Pienso lo mismo. ¿Cómo Y lo grabaron? Kubrick, ¿Cómo maestro. lo grabaron tan bien? Y después, ¿cómo volvieron? Juro que no entiendo cómo es. Ahora, es ignorancia. ahora estaciones. Sí, es ignorancia. Preguntémosle a alguien que sepa y te enterás en Sí, dos Después minutos. volvieron, obvio. y después volvieron 1000 veces más. No, fueron 8, 3, 4 9, veces. 8, 9 misiones 12 personas creo que- tripuladas. que- Sí, personas sí, pero misiones tripuladas 8, 9. ¿Forrest Gump la vio todo el mundo? No, No. yo la vi este año. ¿Cuál es la Jurassic película Park, que más vio la Jurassic gente? Chini no la vio. Jurassic Park. No. Jurassic Park, Te diría que- yo la vi, pero no sé. Te diría que El Padrino o Star Wars. Como. No, ¿Más Sí, vista? no sé cuál es Padrino la para mí- película más vista. En récord de Titanic. recaudación va Titanic y esa, pero Debe ser Titanic, ¿no? no sé si es la más vista contando video, reproducción, VHS, Para mí etcétera. Titanic quizás le gane al Padrino, pero el Padrino tiene 25 años de ventaja con respecto a Titanic. Sí, de esta época es más posible. Avatar había superado el récord, Sí, pero Avatar no. es la de la mayor cantidad de recaudación, pero no sé Claro, si claro. significa- Pero eso va, y El eso dinero iba no cambiando. importa. Y No, Avengers pero aparte iba Endgame. cambiando. Avengers muy larga, No vi demasiado Endgame, larga. no vi Avengers. Pará, abro, Falcon y el Endgame, invierno. me había olvidado, Endgame es Gustavo. increíble. abro otro tópico Abro de este hilo. Tutti Frutti Sí. llamado Todo Pasa. Personaje, James Bond. ¿Vos decís que es el que más la gente sabe quién es? No. ¿O hay algún No. personaje de ficción estoy diciendo? Batman. Como Sí, Batman lo conoce Batman más gente que supera, vos. Batman supera a Bond, Darth Vader. claramente. Chao. ¿Más que Batman? Para, Para mí mí no, no. Para mí no, Batman para gana. mí. Batman. Los niños conocen a Batman. Bueno, ahora que agarró Disney, por ahí Jesús. Darth Vader. Personaje King brillante. Kong. Jesús. Y la mejor novela de ficción Si de lo la digo yo, me Biblia. cancela. No, para mí ¿cuál acabas de decir? Que King Batman, Kong. Batman es el King más Kong. conocido para mí. No hay nadie para más mí que Batman le- Batman. Sí, Tiene más que haber. de los superhéroes, Spider-Man es Superman más, te es van a más decir los popular otros. que Batman. Para mí Pero- Batman mata a todos. Para mí Batman también, ¿eh? Para mí el Hombre Araña es más de esta época, más popular. Batman Para mí agarra a tu Batman abuelo, le a gana tu a todo. viejo, a tu nieto. Es como Pablo Escobar, voy por su madre, por su abuela. Batman agarra a tu vieja también sonaba rarísimo. Agarra a tu vieja. para mí, pero King Kong, no sé si todo el Menos, mundo sabe quién es menos. King Kong. ¿no? Menos, menos, Godzilla menos, no, menos. tampoco. Marto Menos que tiró Godzilla, para mí menos que menos. menos. Menos, sí. Sí, Tarzán. de verdad, en Japón, medio Tarzán, mundo. poco. No, Ya no, fue, ya, Tarzán. ya nos está, se Ya fue. desinfla. Sí, 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 Estoy sí, pensando, La estoy apertura, pensando. queridos amigos, Sí. 13:38, hasta acá llegamos. Es el gran momento de Germán Beder. A las 5 de la tarde la presentan a la nueva ministra de Economía. Cuando termina todo pasa, gracias, Alberto, nos tiene muy en cuenta y está esperando el momento. Dólar Blue, 2.70. Si quieren saber, se lo informamos. Comimos gracias a Don Dalmiro, @don.dalmiro, los mejores sanguchitos que puedas comer en tu vida. Bienvenidos a Todo Pasa. Acá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos, por eso resuenan mis versos. Congregan y arengan a celebrar la vida con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de vos, Es con la radio a todos lados, jamás me olvidaría de vos. con todo el tiempo que acompaña. No me olvido de vos, Está la esencia intacta, te escucho y todo pasa. Todo pasa.
El dato que les voy a dar, bostezos, habla muy mal de mí, es patético. Pero no estaba bien en realidad. Podríamos decir decadencia. Decadencia es la palabra. El dato que les voy a dar, habla muy mal de mí, es